Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primeramente agradecer por la acogida del video anterior sobre los trucos de Corel. De verdad, gracias. Por todo ello y por el pedido de muchos, les presento la versión actualizada de los trucos. He quitado algunos, pero también he añadido con las herramientas actualizadas del programa. Sin más, vamos a comenzar con los trucos de este buen programa. Si estamos acostumbrados a la herramienta o a las herramientas y al espacio de trabajo que tiene Adobe Illustrator, podemos adaptar nuestro espacio de trabajo de CorelDRAW a ese espacio de trabajo. ¿Cómo? Nos vamos a Ventana, luego a Espacio de Trabajo y en Especialidad vamos a encontrar Ilustración, Diseño de Página y Adobe Illustrator, el cual nos va a asemejar bastante tanto en los teclados de acceso directo, en los atajos de teclado, en la interfaz, en los paneles, al programa muy famoso de Adobe. Si queremos cambiar de posición a las herramientas en nuestra caja de herramientas, solamente tenemos que presionar Alt y vamos a poder jalar esa herramienta específica a cualquier otra ubicación dentro de la barra de herramientas. En otro lado también vamos a poder jalar en la parte superior, como se nota en la pantalla. De este modo podemos adaptar la caja de herramientas a nuestro modo de trabajo. Si queremos mover alguna herramienta de la barra de menús o de la barra de propiedades, solamente presionaremos Alt y vamos a jalar a cualquier otra parte. Si queremos sacarlo afuera de la barra, presionaremos, manteniendo presionado el Alt, presionaremos Control hasta que aparezca un signo más. Luego soltaremos el clic y luego los teclados. De esta manera tendremos un apartado de cada herramienta para tenerlo en acceso rápido. Encontraremos tres maneras de añadir una página. ¿Ya? La primera manera está en el menú. Presionaremos Diseño, luego Insertar página y nos abre un cuadro de diálogo con las especificaciones. Si queremos antes, si queremos después, cuántas páginas queremos añadir, qué tamaño, qué orientación o qué tamaño personalizado. Luego también tenemos en el teclado la número 9, pero sin bloquear el número. Presionamos Repágina y también nos abre el cuadro de diálogo para añadir una nueva página y darle las especificaciones que necesitemos. Pero hay una última forma que nos va a añadir la página tal y como lo tenemos acá, solamente la página sin el contenido. En la parte inferior donde dice un signo más, presionaremos y se añadirá una nueva página. Pero también hay uno más. Aquí en la esquina encontramos el más y se irá añadiendo una más. Pero ¿dónde se va a añadir? En la parte anterior. Para seleccionar los elementos en CorelDRAW, sabemos que debemos abarcar todos los elementos dentro del rango con la herramienta de selección. Pero también podemos seleccionar parte del objeto para seleccionar el objeto completo. Pero para ello debemos presionar Alt. De esta manera, presionamos Alt con la herramienta de selección y con el puntero vamos a jalar solamente parte de los elementos que queremos seleccionar. Por ejemplo, yo solo quiero estos 4 elementos, suelto el ratón y suelto el Alt. Ya he seleccionado solamente estos 4 sin haber seleccionado a su totalidad. Para seleccionar elementos que están detrás de otros elementos, pues si el elemento se ve, vamos a seleccionar simplemente el elemento. Aquí está el elemento y vamos a poder moverlo. Pero ¿qué pasa si hay un elemento detrás de otros, pero no llegamos a visualizarlo, pero sabemos que ahí está? Para ello, vamos a presionar la tecla Alt, vamos a hacer clic una vez, nos selecciona el que está adelante y luego va a ir seleccionando
los objetos que están detrás, detrás y detrás, ¿ya? Y así sucesivamente. Si ya seleccioné el primero, presiono Alt y selecciona el que está inmediatamente detrás. Este elemento de acá puedo mover a otra parte, ¿ya? Ahora, si sigo presionando con el Alt, me va a seleccionar el elemento que está detrás de este elemento. En este caso es el hexágono amarillo. Ya no hay más elementos detrás del hexágono amarillo. De modo que ya, aunque haga clic y Alt, me va a volver hasta el inicio y así para volver a seleccionar todos los elementos que están detrás. He hecho bastante zoom y en mi espacio de trabajo no queda espacio blanco para poder deseleccionar objetos haciendo clic en el vacío, pues solamente presionaré escape y de esta manera se van a deseleccionar todos los elementos y me va a dar cabida a otros elementos o herramientas en mi espacio de trabajo. En CorelDRAW vamos a encontrar 4 hasta 5 o quizás hasta 6 formas de duplicar un objeto. Vamos a ver cuáles son. Selecciono el objeto que quiero duplicar. Voy a arrastrar hacia el lugar donde quiero que se cree un duplicado y voy a presionar el clic secundario o el anticlic o el clic derecho. Veo que aparece un icono debajo de mi puntero. Voy a soltar y ya he creado un duplicado. Si a este mismo le quiero crear otro duplicado, puedo hacerlo con control D. Esto me va a repetir la última acción que he hecho, ¿ya? Del duplicado en este caso. ¿Listo? Si no muevo, o sea, si ya deselecciono el objeto y presiono nuevamente el objeto y presiono control D, me va a hacer un duplicado, pero en las dimensiones que yo he ajustado previamente. ¿Dónde he ajustado? Deselecciono el objeto y me ubico en la parte superior y veo que se está duplicando a un 20 hacia arriba y un 20 hacia la derecha. Si pongo yo 0 y 0, pues ahora la distancia de duplicado va a ser 0 y 0, o sea, es decir, en el mismo lugar. Ahí está, miren, ve, cuando yo arrastro el objeto y ahí está creado un duplicado. Puedo también duplicar un objeto haciendo control C y control V. El objeto se ha pegado en el mismo lugar, pero encima de todo, encima de los demás elementos, ¿ya? Cosa que si lo muevo voy a poder ver con más claridad que se ha creado un duplicado. Otra de las formas es presionar en mi teclado numérico, presionar el símbolo más, y ahí también ya se ha creado un duplicado del objeto. Lo voy a anotar jalando el que está encima y poniendo pues en otro lugar para poder ver el objeto duplicado. Otra de las formas que se encuentra de duplicar es pues venir a edición y encontramos duplicar, lo que ya hicimos con los atajos de teclado, y voy a encontrar clonar. Esta función hace lo mismo que duplicar para nuestro propósito. En este caso ha duplicado en el mismo lugar. Lo notaremos pues jalando hacia otra posición. Otra de las formas que tiene para duplicar Corel es el siguiente. Selecciono el objeto, voy a sostener con el puntero y voy a jalar, miren, ve, y mientras voy jalando, si quiero un duplicado en esta esquina, presiono la barra espaciadora y ya se crea un duplicado. Voy más abajo, quiero un duplicado en este lado, presiono nuevamente la barra espaciadora. Y así, en cualquier lugar donde yo quiero, donde esté ubicado mi puntero, va a ir creándose duplicados de mi objeto. El clonado en CorelDRAW es bastante interesante. Vamos a ver cómo funciona. Selecciono mi objeto y voy a la parte del menú, en edición, selecciono clonar.
Pues como sabemos, se ha clonado en el mismo lugar. Voy a arrastrar el objeto para ver cuál es el clon y cuál es el original. Voy a cambiar de tamaño al original y automáticamente me va a cambiar de tamaño al clon. Y esto esto pasa con todos los clones que hemos creado a partir del objeto. Veamos. Tengo edición, clonar, ya se clonó. Tengo edición, clonar, ya tengo otro clon. Voy a intentar crear un clon a partir de un clon. Voy a venir a edición y ya no me va a permitir hacer un clon de este objeto. Voy a cambiar de tamaño a este objeto y voy a ver que se cambia a todos los demás, porque son clones. Pero ¿qué pasa si a un clon lo cambio de tamaño? Automáticamente este ha roto todo enlace con el original. Es decir, si yo cambio de tamaño a este de aquí, solamente se van a cambiar los otros dos clones que faltan. Pero hay acciones que no rompen el vínculo con el original. Por ejemplo, voy a seleccionar el clon. Voy a girar a este clon. Miren, hasta ahí. Y voy a venir al original y voy a cambiar de tamaño, pues el clon que he modificado, en este caso con la rotación, vuelve a tener la forma que tiene el original. Para romper el lazo que tienen con el original un clon, voy a seleccionar ese clon y voy a hacer control X y control V. De esta manera también he roto enlace con el original y solamente quedaría uno. Pero también hay otras modificaciones que no alteran el vínculo. Por ejemplo, voy a venir a este clon, voy a seleccionar la herramienta de forma y voy a modificar cualquiera de las aristas de este objeto. Selecciono o hago esta forma, voy a esta herramienta y selecciono mi objeto original y voy a cambiar de tamaño. Y miren, el objeto no ha vuelto a su forma original, pero sí ha más o menos tratado de volver al tamaño que tenía el original. ¿Listo? Entonces, hay formas con que tú vas a romper el vínculo, transformaciones, y hay otras transformaciones que no van a romper el vínculo, pero que de alguna manera ya es un objeto distinto. Ahora, otra cosa interesante es, este de aquí ya rompió vínculo por completo. Este de aquí solo rompió vínculo de tamaño. Pero fíjense, si yo selecciono mi original y voy a aumentarle el número de lados o puntos, voy a aumentar, el que se aumenta es este objeto, el que supuestamente había roto el vínculo, pero ya no aumenta el de la estrella, el que ha sufrido otra modificación. Si yo disminuyo los lados, pues el otro objeto también disminuye de lados. Ahora, si realizo una modificación con la herramienta de forma a mi original, pues también va a cambiar al otro. Ahora, si hago una rotación a mi original, va a rotar solamente uno de los objetos. Entonces, con el clon se puede trabajar con enlaces rotos parcialmente, ¿ya? Con algunos se rompe de tamaño y de rotación, con otros se rompe de rotación, pero no de tamaño. Ahora voy a disminuir y el de arriba también disminuye. Algo interesante que vamos a encontrar con la herramienta Zoom es lo siguiente. Vengo a seleccionar la herramienta. Con el clic primario voy a acercar y con el clic secundario voy a alejar. Me voy a acercar y me voy a alejar.
Para copiar las propiedades en CorelDRAW, pues se hace un poco... si utilizáramos las herramientas propias, sería un poco fastidioso. Por ejemplo, si tengo o si quiero copiar este relleno en este otro, tengo que seleccionar el objeto y venir en la herramienta, por ejemplo, en este caso de relleno, y ubicar en la parte superior el icono de copiar relleno. Voy a presionar y voy a seleccionar de dónde quiero copiar ese relleno. Selecciono este objeto y se ha copiado pues el relleno, en este caso degradado. Si quiero copiar el trazo, de igual manera tendría que seleccionar el trazo, la herramienta de trazo, para que se puedan copiar las propiedades. Pero Corel me ofrece una herramienta bastante interesante. No herramienta, sino acción. Selecciono este objeto y voy a jalar con el clic secundario, anticlic o con el clic derecho hacia el objeto donde quiero copiar las propiedades. Lo suelto y tengo este menú contextual donde voy a ubicar copiar todas las propiedades. Lo selecciono y veo que se ha copiado todas las propiedades del objeto. Cuando cambiamos el tamaño en CorelDRAW de un objeto, parece como si se moviera del lugar. Pero si presionamos Shift mientras cambiamos de tamaño, va a mantener el centro del objeto y también la proporción. Pero si presiono Alt, voy a poder modificar tanto hacia vertical como hacia horizontal, pero siempre manteniendo el centro del objeto. Pero cuando presiono Control soltando todos los demás elementos y presiono Shift, parece que no sucede nada. Pero cuando jalo aún más, me muestra una silueta de un objeto mucho más grande. Si sigo jalando, pues la silueta es mucho más grande. Y así sucesivamente. Un truco bastante interesante sobre los colores es el siguiente. Selecciono un objeto y en la paleta de colores voy a tener presionado cualquier color, en este caso el cian, me va a aparecer 49 variaciones de este cian, tanto hacia el verde como hacia más azul. Puedo seleccionar cualquiera de estos iconos y cambiar de color a mi elemento, ¿ya? Y así voy a tener más variaciones de mi paleta de colores que solo a simple vista. ¿Podemos seleccionar nodos de un objeto? Por supuesto que sí, siempre y cuando sean pues convertidos a curva. Por ejemplo, este objeto no es curva, es en sí una forma. Es decir, si yo presiono o voy a seleccionar, por ejemplo, este nodo y voy a hacer la transformación, me va a hacer la transformación a todos los nodos similares. Esto, miren, así o hacia afuera o hacia el lado, ¿ya? Entonces me va a hacer todas las transformaciones que haga a uno solo. No puedo seleccionar esta y luego esta, ¿ya? Debemos convertirle a curvas. Luego, ahora sí, vamos a poder seleccionar varios nodos y poder moverlo hacia donde queramos, solo los nodos seleccionados. Puede ser solo un nodo o pueden ser varios nodos. Ahora sí, ya no respeta el hecho de que haya sido una forma regular de CorelDRAW. En este caso, la forma común de seleccionar pues es con el control y con el shift, pero vamos a encontrar también la forma del alt que al arrastrar nos va a seleccionar solo algunos elementos o solo algunos nodos, los que están dentro de nuestra selección. Así ve, o sea, selecciono nodos indistintos y pues aplico la transformación a esos nodos. Hablemos un poco sobre el Power Clip. Vamos a introducir este objeto
dentro del objeto rombo grande. Para ello, presionamos el clic secundario y arrastramos sobre el objeto, en cualquier parte del objeto, y vamos a soltar y vamos a encontrar este menú contextual, como ya vimos. Luego presionamos Power Clip dentro y el objeto se va a ubicar pues dentro del objeto de Power Clip, en este caso que está funcionando como una máscara. Para ingresar a este Power Clip tenemos unas 3 formas, o para editar el contenido de este Power Clip tenemos unas 3 formas. Una es ingresando, pues no, vamos acá a editar, encontramos aquí nuestro objeto, ya, vamos a cambiar este a otro color, naranjita por ejemplo, el contorno, ya, vamos a cambiar solamente por esta vez, ahí está, y para salir pues presionamos finalizar. Otra forma de ingresar a este Power Clip es haciendo control, clic en el objeto y nos ingresa, y salimos de la misma manera. Control en un lugar vacío, hacemos clic y ya está. Si queremos editar algún objeto sin la necesidad de ingresar a este Power Clip, podemos seleccionarlo, el objeto que querramos, presionando Alt y clic. Con esto ya habremos seleccionado el objeto y vamos a poder editarlo como querramos, obviamente dentro del Power Clip. ¿Listo? De este modo pues nos va a facilitar el trabajo. Además, si queremos sacar un objeto desde el Power Clip, vamos a poder hacerlo de esta manera. Cortamos el objeto y lo pegamos al exterior, así. Y otra puede ser haciendo clic en esta parte. Vamos a encontrar en esta parte de arriba, en esta parte de arriba, opciones. Por ejemplo, seleccionar contenido, es decir, todo el contenido. Vamos a extraer el contenido, o sea, todo, de modo que lo traemos todo y el único que está es esto. Y también vamos a bloquear el contenido. ¿Para qué? Para que cuando está bloqueado el contenido, agrandamos el objeto, se agranda con el elemento que está dentro. Si desbloqueamos, se agranda solamente el contenedor, la máscara, más no el contenido interior. ¿Listo? Ahora tenemos encajar contenido. Podemos encajar en el centro, podemos ajustar proporcionalmente, proporcionalidad de relleno y estirar para rellenar. Si pongo esto, pues mi objeto interno o todos los objetos que habría se van a rellenar dentro de mi objeto Power Clip, dentro de mi máscara. ¿Listo? Algunos objetos necesitan estar reflejados hacia abajo. Voy a duplicar este objeto y voy a hacer el reflejo a esta imagen o a este objeto. Voy a agarrar de la parte superior, voy a jalar hacia abajo, hacia donde quiero el reflejo, en este caso hacia abajo, más o menos donde estoy queriendo que quede el reflejo, ¿no? El tamaño del reflejo. Voy a hacer clic secundario y me aparece un cubito, ¿cierto? Ya, ahí ya me dijo que ya se ha creado un duplicado al objeto y ya puedo soltar mi primer clic. Además, si quiero crear todo el largo, voy a jalar hacia abajo, presiono clic secundario y presiono control y se va a crear del mismo tamaño ya del objeto original. Si sigo bajando, se va a crear el doble del tamaño y así sucesivamente hacia abajo. Suelto el control y pues puedo modificar el tamaño a mi manera. De este modo pues voy a poder aplicar el reflejo de mi imagen. Para hacer una mezcla en CorelDRAW, pues solamente selecciono la herramienta y jalo de un objeto hacia el otro y ya he realizado una mezcla. Bien, pero si quiero
seguir un trazado personalizado, lo único que debo hacer es seleccionar la herramienta de mezcla, luego venir al primer elemento, presionar Alt y luego hacer un trazado más o menos el que quiero hasta finalizar en el otro. Este trazado yo lo puedo modificar con la herramienta de forma. Ahí está. Como si fuera cualquier vector o cualquier elemento en este programa. Ahí está. Además, voy a poder aumentar el tamaño del elemento principal o disminuirlo. Y además también voy a poder aumentar la cantidad de elementos que puede haber desde el primer elemento hasta el último elemento. Por ejemplo, si acá yo pongo 80, pues ahí estará los 80 y se va a notar mucho mejor mi mezcla. Además, dentro de esto, a la mitad, con la herramienta de mezcla, encuentro un símbolo, el cual me va a indicar hacia dónde quiero que haya más elementos. En CorelDRAW podemos aplicar un 10% más de un color al color ya establecido a un objeto. Por ejemplo, tengo este objeto de color celeste. Voy a establecer un 10% de cualquier color de mi paleta de colores a este objeto, como ya les dije. Entonces, presiono control, voy al color, hago clic y se ha aplicado un 10% de este color a este color existente. Si sigo aplicando, vamos a ver cómo va cambiando de color solamente aplicando un 10% del color que estoy seleccionando. Solamente presiono control y hago clic pues en el color que quiero aplicar un 10%. Si quiero hacer zoom a todos los elementos que tiene mi espacio de trabajo, en este caso mi documento de Corel, solamente voy a hacer 2 veces clic a la herramienta de zoom, acá, no es el zoom de la aplicación de conectividad, es el zoom de hacer acercamientos o alejamientos. Presiono 2 veces clic, pam, pam, y me va a pues mostrar los elementos, todos los elementos de mi mesa de trabajo, no importa qué tan alejados están de mi centro. Ya, voy a eliminar y hago zoom para hacer zoom a mi elemento central, pues, ¿no? Ahí está. En Corel puedo navegar libremente en el zoom, o sea, con el zoom con el que me encuentro a todas las partes de mi ilustración. Por ejemplo, primero presiono la letra N y con esto voy a poder desplazarme en el zoom en el que me encontraba, ya, con ese tamaño, por todo mi documento, o sea, inclusive por todas las hojas de mi documento. Ahí está, miren, ¿ven? A un lugar específico, por ejemplo acá. Pero si voy en la parte inferior, también voy a encontrar una lupita acá abajo con 4 flechitas. Si hago clic y mantengo presionado, también voy a poder moverme del mismo modo por todas las ubicaciones de mi diseño, ¿no? Por todas partes de mi diseño. Ahí está, miren, ¿ve? Entonces tenemos esas dos funciones para poder desplazarnos por todo nuestro documento en el zoom del tamaño en que nos encontramos en nuestro documento. Una de las cosas que diferencian a Corel es la forma de añadir nodos. Por ejemplo, solamente hago 2 veces clic para eliminar un nodo. Y también hago 2 veces clic en el lugar en el que deseo para añadir un nodo. Así de simple. Es muy fácil eso de añadir nodos y no nos estemos complicando con buscar una herramienta específica para ir a añadir un nodo. Entonces seleccionamos los nodos que queremos eliminar. Selecciono esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta y luego esta.
de este modo, miren, de este modo, y elimino. También hay esta forma de eliminar, o sea, suprimir. No es que lo divide la imagen, o sea, la forma, porque hay una forma en Illustrator, hay que mencionar Illustrator, que cuando tú eliminas un nodo, cuando eliminas este nodo, se divide automáticamente la forma. En cambio acá no, porque si se mantiene esta línea con esta línea, si siguen manteniendo un enlace, una línea que conforman todo el elemento. Si estoy utilizando cualquier herramienta que no sea la herramienta de selección y quiero volver rápidamente a la herramienta de selección, ¿no?, con un teclado, y me he olvidado ese atajo de teclado, porque generalmente en Corel viene más o menos un F8, un F13, algo así, y me he olvidado, pues no me he olvidado. Existe otra manera de hacerlo en Corel que seguramente les va a interesar. Por ejemplo, estoy en la herramienta mezcla, presiono la barra espaciadora, me selecciona la herramienta de selección. Y si vuelvo a presionar la barra espaciadora, me devuelve a la última herramienta que estaba utilizando antes de volver a la herramienta de selección. En este caso sería a la herramienta de mezcla. Si en el caso estuviera editando un texto, por ejemplo este de acá, si quiero volver a la herramienta de selección, si presiono la barra espaciadora, obviamente no voy a volver a la herramienta de selección, porque obviamente en un texto significa espacio. Pero si presiono control más barra espaciadora, ahí sí me va a llevar a la herramienta de selección, olvidando que estoy con la herramienta de texto. Y si presiono nuevamente control más espacio, pues me va a devolver al último lugar donde presioné control espacio de mi texto. Un truco bastante interesante, o una función bastante interesante en CorelDRAW, está también en la paleta de colores. Si hago clic con el botón primario de mi ratón, ya acá me baja uno en uno. Pero si hago con el clic derecho o con el clic secundario, aquí, clic, me mueve toda la capa visible. ¿Ya? ¿Listo? O sea, se mueve de bloque en bloque todo lo que está visible con el clic secundario. Así para ir moviendo o para ir buscando los colores que ya hemos usado anteriormente. Para intercambiar entre documentos, solamente en Corel debemos presionar Control y Tab. De esta manera estaremos intercambiando entre los diseños abiertos o documentos abiertos en CorelDRAW. En CorelDRAW existe una función bastante interesante que viene a ser sobre los textos. Tengo yo acá mi texto y si quiero separar las líneas, o sea, que cada línea sea como un objeto distinto, lo único que debo hacer es presionar Control K. De esta manera he separado las líneas de los textos y puedo mover cada línea de forma independiente. Puedo seguir separando ahora las letras, ya no solamente líneas, presionando Control K nuevamente. Y a veces ya se separaron entre palabras antes de que sean entre letras. Ahora está entre palabras, se separaron palabras por palabras. Luego puedo seguir separando las letras. Presiono Control K y ya se ha separado letra por letra. Este no, porque todavía no lo hago. Control K. Acá está y acá está. Ahora, si quiero volver a unir las letras, las palabras o las líneas, solamente presiono en ambos objetos, por ejemplo estas dos, presiono Control L y ya se han vuelto a unir. Ahora con el presente selecciono ambos, Control L y se juntan también, pero se han juntado en el orden en que he seleccionado. Primero he seleccionado presente y luego un. Ahora si selecciono un, luego presente y lo junto, pues se une en el orden en que he seleccionado. Ahora si selecciono de arriba hacia abajo y presiono Control L, pues se unen todos de la misma manera. Si presionara yo
por ejemplo, primero el presente, después el primero, luego acontecimientos, luego si hacemos, luego nuestra vida, presionamos control L, hará un orden en el modo en que fuimos seleccionando. ¿Listo? Eso también es algo importante, hay que tenerlo presente. En CorelDRAW, así como en otros programas seguramente, existen dos tipos de texto. Uno que es el texto artístico y otro es el párrafo. ¿Listo? Este, por ejemplo, es un texto artístico porque está dividido entre líneas y además está tomado como un objeto. Esto de acá está tomado como un párrafo, ¿ya? Inclusive lo podemos reconocer por este marco de texto, ¿ya? Además que tienen varias funciones. Por ejemplo, con el control K hemos dividido las líneas y cada línea ahora es un párrafo. Ya no es solamente un texto artístico como acá. Si queremos unirlo, control L, se une, pero se junta todo en el primero. Para ver todo tenemos que hacer la expansión del marco de texto. ¿Listo? Igual va a ocurrir con las palabras, igual tenemos que desplegar para ir mostrándolo. Si queremos ver el diseño, si hacemos clic en un vacío, pues nos muestra un marco de texto en este caso, ¿cierto? Si no queremos ver esto, marco de texto, y queremos que se vea pues un diseño limpio, digámoslo así, vamos arriba a texto, marco de texto, y vamos a desmarcar esto de acá. Con esto le hemos dicho que ya no se muestre este marco, cosa que ya nos permita ver o tener una mejor idea de cómo va yendo nuestro diseño. Si yo tuviera más texto que se sobresale a mi cuadro, a mi marco de texto, si se sobresale, puedo llevarlo a otro cuadro de texto, por ejemplo acá, ya es solo un ejemplo, y decirle que de acá queremos que continúe en esta parte. ¿De qué forma? Hacemos clic en este cuadradito, solamente hacemos un clic, no arrastramos nada y nos aparece una flechita cuando reconoce que estamos en un marco de texto. Ahí está. Ahora inclusive nos aparece una flechita indicando que de aquí continúa a esta parte. Si no creamos un marco de texto con anticipación, un marco de párrafo, podemos hacer clic acá nuevamente y acá ya nos va a dar la posibilidad de crear uno nuevo. Solamente arrastramos y se ha creado otro marco de texto. ¿Listo? De esta manera vamos a ir añadiendo todos los marcos posibles a nuestro texto hasta que alcance. O dependiendo al diseño, pues podemos ir agrandando o disminuyendo el tamaño de nuestro texto. Esto no ocurre con los textos artísticos, ¿ya? Es decir, en esta parte el texto o el marco se adapta al texto, ¿ya? No hay un espacio que te diga pasa más abajo o más allá, no. Simplemente el borde se adapta a nuestro texto. Otro punto bastante interesante sobre los textos, los marcos de texto y los textos artísticos es lo siguiente. En los textos artísticos es fácil cambiar de tamaño porque podemos agrandar o disminuir fácilmente. No ocurre lo mismo en los marcos de texto. Si jalamos, solamente se agranda el marco de texto, más no el contenido. Si queremos agrandar también el contenido, lo que vamos a hacer es presionar el Alt en el teclado, vamos a seleccionar una esquina y vamos a jalar más o menos hasta donde queremos que se agrande. Una vez hecho esto, lo soltamos y veremos que se ajusta ahora sí el texto, o se agranda el texto como se agranda el marco de texto. Para disminuir lo mismo, presionamos Alt, luego disminuimos el tamaño, ahí está, y se va disminuyendo. Vamos a seguir hablando sobre los textos. Miren, si queremos usar cualquier imagen como una viñeta, por ejemplo, esta imagen o esta ilustración voy a utilizar como una viñeta, selecciono, ya, voy a copiar así todo, vengo a mi cuadro de texto, hago doble clic y en cualquier parte donde yo quiero, por ejemplo en esta O, voy a pegar y voy a utilizar como si fuera una fuente.
¿ya? Entonces, si yo agrando mi texto, por ejemplo acá tiene 59 y yo lo pongo 80, este elemento que he copiado y que he pegado en esta parte se va a tratar o se va a agrandar como si fuera un texto. Entonces, no solo se puede agregar en la mitad de un texto o en textos de párrafo, también podemos añadir en un texto artístico, de modo que vamos a poder utilizarlo como viñetas. Por ejemplo, acá voy a crear una lista, mejores punto, cosa que voy a duplicando esto para que se haga pues una lista. Ahí está. Y así pues vamos a tener una lista con esas viñetas. Una función insuperable, o en todo caso bastante buena, en CorelDRAW es la línea guía o las líneas guía. Voy a crear una línea guía desde esta parte, desde la parte izquierda, para hacer una línea vertical, y desde la parte superior de la regla para hacer una línea horizontal. Si no ven las reglas, pues tienen que venir a ver y marcar reglas, ¿ya? Y algo pues que lo hace especial es que puedes tratar estas líneas guía como si fueran objetos, comenzando por poder cambiarle la forma o la línea, el tipo de línea, en todo caso, el color de línea. Ahí está, por ejemplo pongo ese color. Luego esto puede ser continua, o sea, para distintos propósitos, ¿ya? Por ejemplo, ese amarillo y el otro rojito. Bueno, el grosor sí no puedes cambiar, ¿no? También puedes rotarlo, ¿no? Puedes rotar y puedes presionar control para que rote un cierto porcentaje. Ahí está, miren. Y va rotando. O simplemente rotar de forma libre para que sea al ángulo que ustedes prefieran. Ahí está. Puedo seleccionar una o más líneas guía presionando Shift. Presiono acá también Shift y ya he seleccionado ambas líneas guía. Y puedo ubicar en cualquier parte, miren acá, ahí yo lo ubico. Así. Puedo duplicar mi línea guía. Voy a hacer clic acá, por ejemplo, y control D. Ahora lo jalo a esta parte y ya se ha duplicado. Igual puedo hacerlo con control C, control V, o jalo con clic primario y presiono clic secundario y ya se ha creado otra copia. Ahí está, miren, ve. Entonces podemos manejar como si fuera cualquier objeto. Pero si cualquier elemento de mi diseño quiero llevarlo a mi línea guía, o sea, hacer lo que se alinee a la línea guía, en este caso, no se puede, ¿no? Esto no me está alineando. O sea, no me aparece una línea inteligente donde me dice, pues vale, alínealo acá. No. Para que pueda servir esto, vamos a ir a encajar en, vamos a marcar línea guía y página por si acaso. Ahora sí, puedo agarrar el objeto y llevarlo a mi línea guía, y ahí sí miren cómo él mismo se acerca en el lado en el que estoy llevando a la línea guía, ya sea a la línea guía o a la página. Bueno, en este caso no me está alineando a la página, pero sí a la línea guía. Encajar en página, cuadrícula de documento por si acaso. Ahí está. Bueno, esa sería la idea entonces de las líneas guía, que son completamente personalizables. Algo bastante particular, peculiar sobre las líneas guía es lo siguiente. Por ejemplo, si yo quisiera crear una línea guía exactamente en la medida 240 mm creo es, ¿ya? ¿Qué puedo hacer? Generalmente sería pues jalar de acá, ¿no? Y ubicarlo ahí en 240, ahí por ejemplo, ¿no? Pero también, bueno, no se ha creado ahí 240. Lo que podemos hacer es venir a la parte superior, por ejemplo, presionamos Alt, luego clic primario, y ahí estaríamos generando una regla en esa medida.
Ya, igual funciona por esta parte. Vengo a la 200, presiono Alt, hago clic, jalo un poquito y más o menos ahí también estaría creando. Ya, más o menos esa sería la forma de crear reglas de forma inversa con respecto a la regla, ¿no? Porque arriba generalmente se podría crear de forma horizontal, pero si presionamos Alt antes de jalar, se nos va a crear una vertical. ¿Listo? En Corel generalmente se manejan dos tipos de elementos. Bueno, aparte de del texto, ¿no? Más que todo de las formas. Acá tenemos las formas establecidas por Corel, o sea, las formas que podemos crear con una herramienta específica para el mismo, y también los que hemos convertido a curvas. Ambos tienen distintos tratamientos. Por ejemplo, con la herramienta de formas, a este elemento lo que podemos darle son curvas redondeadas, curvas festoneadas y curvas rectas, biseladas en este caso, ¿no? Ahí está, mírenme. Cuando se trata de triángulos, por ejemplo este triángulo, ya no hay otra forma, ya no hay una acción que se puede realizar con esta herramienta de formas. Ya, prácticamente no se puede hacer nada. Pero hay otros elementos en que sí puedes darle forma ya con esta herramienta, no solo con la selección, sino con esta herramienta, que sería la de, por ejemplo, la de aumentar el tamaño de las flechas. Otro de los elementos, que es el círculo, con la herramienta de formas podemos darle dos tratamientos. Una, si jalamos el punto hacia el exterior, se va a dividir en dos. O sea, se va a crear una separación de este circular. Pero si jalamos hacia el interior, se va a crear como un semicírculo, como una tortita, así, miren, ¿ve? Se nota la diferencia. Hacia el exterior se divide y se abren como los contornos nada más. Hacia el interior no se divide, sino se crea un semicírculo. Con el siguiente, con este rombo, con esta herramienta de forma encontramos muchos puntos de anclaje. Si seleccionamos el medio, se ha seleccionado también el medio de todos los lados. Jalo, por ejemplo, así y voy a crear una estrellita. Ahora selecciono cualquiera de los vértices, jalo y se ha seleccionado también todo lo demás. Ahí está, miren, ve. Ahora, si selecciono este y este, se ha seleccionado todo lo demás, o sea, todos los nodos, y puedo crear algunas otras formas. Miren, ve, de esta manera. Ahora, con el triángulo también tengo estas opciones. Ya no son muchas, pero también tengo lo del medio y lo de los vértices. Lo del medio o de los lados puedo generar pues otro tipo de elementos, como lo ven aquí. Y con lo de los vértices puedo generar también otro tipo de formas. O sea, son elementos, son movimientos distintos que se le hacen a cada lado. Pero siempre se puede lograr un mismo propósito. Ahí está, miren, ve. Listo, o sea, esos son los tratamientos que se le dan a las formas establecidas ya por Corel, por el mismo programa. Además, por ejemplo, hay una función más en este cuadrado. Si seleccionamos solamente uno de los vértices, pues ¿cómo lo haríamos? Así. Si acá se selecciona todo, hacemos dos veces clic, o sea, una vez, luego otra vez, y jalamos, solamente se aplicará a este. Es el único donde podemos hacer esto, ¿no? Porque en el círculo no podemos hacer otra forma. Acá, hacemos clic aquí, nuevamente no podemos, porque ya se ha seleccionado todo. O sea, todo funciona como un conjunto. ¿Listo? Luego esta parte tenemos
las formas convertidas ya a curvas. Por ejemplo, este elemento, cuando venimos a seleccionar la herramienta de forma, vamos a poder modificar un nodo, ya ahí está, pero no todos, y ya no se va a hacer una curva, así que va a ser ya difícil trabajar como si fuera una curva. El círculo del mismo modo, tenemos ahora 4 puntos, ya no solo uno como teníamos esta parte. Si jalamos uno, pues vamos a distorsionar nuestro círculo y ya no vamos a poder trabajar. Igual manera con esto, ya son nodos independientes que distorsionan nuestra forma. Igual con esto, ahora sí este recibe un tratamiento, pero ya de forma independiente en cada nodo. Esto de aquí, igual manera, ya es distinto. ¿Cómo convertimos de este tipo de formas preestablecidas por Corel a este tipo de formas? Simplemente agarramos un elemento o todos, hacemos clic secundario y vamos a convertir en formas. ¿Listo? Ahora, para convertir por ejemplo, una esquina en una curva, así como esta, por ejemplo, lo que vamos a tener que hacer es venir a ventana. En ventanas acoplables vamos a buscar esquinas. En estas esquinas vamos a poder ya modificar. Miren, ya se ve una previsualización aquí de los 3 tipos de esa curva, o sea, de ese elemento en este caso. Miren, ahí podemos crear ya curvas. Esto se va a aplicar a todos los elementos que tenemos seleccionado. Yo al inicio tenía seleccionado solo esta esquina, ahora selecciono todo y acá puedo aplicar esa circunferencia o esa esquina, en este caso filete, a todas las esquinas seleccionadas y voy a aplicar. No solo funciona con un cuadrado, funciona con todos los elementos que selecciones. Por ejemplo, selecciono todo esto de acá, voy a venir a aplicar curvas y se aplica las curvas a los elementos que tengo seleccionados. Absolutamente todo. A esto también, si tengo que aplicarle una curva, pues se aplicará una curva, aunque parezca el más pequeño posible. Ahí está. ¿Listo? Entonces, esos son los diferentes tratamientos que van a tener los elementos en Corel con la herramienta de forma y también con la herramienta de esquinas. Ya son los tratamientos esenciales de las formas. Si ustedes tuvieran un ratón o un mouse, aunque ya todos creo tienen la ruedita entre los 2 clics, ya hay una ruedita. Esta ruedita es para hacer zoom, ya, tanto si bajas o subes, y si lo presionas se convierte ese puntero, se convierte en una manita, el cual podemos usar para desplazarnos por todos los elementos de nuestro diseño. Sabemos que en Corel la selección normal de objetos, o sea, al tener seleccionado un objeto, es con cuadraditos, ¿cierto? Ahí está. Y se nota también que acá yo tengo un grupo. ¿Listo? Ahora, si yo presiono control y selecciono uno de los elementos de mi grupo, cambia la forma de selección. En este caso ya no son cuadraditos sino circulitos. Estos pequeños círculos me dan a entender que voy a modificar un elemento que pertenece a otro elemento, en este caso a un grupo. Esto sucede no solamente cuando están agrupados, sino también cuando están en un power clip. ¿Listo? Así voy a poder modificar o rotar o hacer cualquier tipo de trabajos, ¿ya?, del elemento. ¿Cómo ingresaría normalmente al grupo? Pues haría doble clic y ya estaría dentro del grupo. Acá me dice que mi capa 1 tiene 5 objetos. ¿Listo? Ahí puedo ir modificando
¿ya? Como si se hubiera apartado de los demás elementos. Entonces así funcionarían también los grupos. Voy acá y ya vuelvo pues a mi edición normal. Corel cuenta con una herramienta el cual puedes usar para modificar el espesor de una parte o de varias, ¿ya? Vamos a verlo. Acá en la caja de herramientas está en la parte inferior o en la parte de arriba también vamos a encontrar esta herramienta que sería de contorno variable. Hacemos clic y luego hacemos clic en cualquier parte, ahí está, y jalamos. Vamos a ver que esta parte ya se ha modificado. No solamente hacerlo grueso, también hacerlo bastante delgado. Ahí está, miren, ve. Bueno, se ha creado una copia, más o menos como una copia. Ahí está, miren, ve. Cada vez que hacemos un clic a ese elemento, se va a crear una copia. En este caso, cuando hemos hecho clic en esta herramienta, se ha creado esta copia, el cual podemos ir modificando a nuestra manera o a nuestro gusto en este caso. ¿Listo? Ahí está. Este tipo de modificación no solamente se va a poder realizar con curvas, porque estos objetos ya son curvas como ya hemos visto, sino también con formas establecidas de Corel. Encontramos aquí nuestra herramienta de contornos variables, presionamos y pues vamos a poder modificar este elemento, por ejemplo. Al hacer clic entonces se nos crea unas líneas del cual vamos a agrandar o disminuir el contorno de ese elemento, de esta forma en este caso. Ahí tenemos, por ejemplo, ahí está. En caso de que sea forma preestablecida de Corel, como hemos estado viendo aquí, no se va a crear una copia, sino que se va a aplicar en el mismo objeto. Si bien hemos visto que en las curvas sí se crea una copia al hacer clic en esa herramienta, en estas herramientas o en estas formas preestablecidas ya no se va a poder crear una copia, sino se va a aplicar directamente al objeto. Es decir, diseño destructivo. No, para nada, no se crean. Solamente es aplicar un efecto si queremos, o si no, pues no se aplica. ¿Listo? Si estamos trabajando con varios objetos en nuestra mesa de trabajo, en este caso por ejemplo tengo 6 elementos, si yo solo quiero trabajar con esta flechita sin que los demás me estorben, pero a la vez sin sacarlos, o sea sin eliminarlos de mi mesa de trabajo, voy a venir a la parte de arriba en el menú donde dice edición y enfocar. Una vez hecho esto, los demás objetos se opacan y puedo trabajar libremente con este objeto solamente. Esto es más o menos como aislarlo, ¿no? En Illustrator. O sea, en Illustrator aislamos objetos. En este pues entramos a enfoque. En algunos objetos lo encontramos en edición. En otros lo vamos a encontrar directamente aquí en esta parte de las herramientas, ¿ya? De propiedades. Hacemos clic y entonces se nos enfoca solamente a este objeto para poder editarlo con normalidad. Y salimos pues con escape o con este botón que aparece en esta parte. Cuando vamos a importar elementos o en todo caso una imagen en Corel, solamente venimos a archivo, importar y buscamos pues nuestro elemento. Tenemos por ejemplo esta imagen de aquí y nos aparece estas indicaciones diciendo que vamos a hacer clic donde queremos que aparezca. Tenemos varias formas. Uno, podemos presionar la barra espaciadora o enter. Vamos a probar y se va a aplicar la imagen original. La otra forma, vamos a importar nuevamente, seleccionamos la imagen, hacemos clic y también se importa la imagen normalmente, o sea el tamaño original.
Vamos a probar una vez más. Importamos. Ahora presiono Alt y en este caso, cuando arrastro, ya no se va a mantener la proporción. Es decir, se va a importar el tamaño. Por ejemplo, si dejo esta parte, en este caso me va a respetar las proporciones que le di con el Alt y con el mouse. ¿Listo? Porque generalmente cuando arrastramos el objeto mantiene la proporción si es que no presionamos el Alt para poder ubicarlo en el lugar en el que querramos. Por ejemplo, ahí estaría manteniendo la proporción y también el tamaño que le he establecido. Acá yo tengo configurado la paleta principal, ya, de Pantone CMYK, y acá tengo los colores que se han utilizado recientemente en el documento. Así de fácil, ¿no? Si quiero yo aplicar un color a un objeto, pues simplemente lo hago clic, ¿no? Y ya estaría aplicado. Pero ¿qué pasa si está muy desordenado mi paleta de colores personalizado del documento y quiero más o menos darle este mismo contorno, pero al relleno de esto? Puedo agarrar este objeto y en la parte inferior voy a encontrar el código y el color que se está utilizando tanto para el relleno como para el contorno. Si yo agarro este relleno, lo llevo a esta parte, se va a rellenar pues con ese color. Pero como estoy diciendo, quiero que se copie el contorno como relleno, agarro este contorno, de igual manera lo llevo al relleno. Y si quiero que el relleno esté como contorno, agarro el color de relleno y lo llevo al contorno. Ahí me dice que se está aplicando al contorno. ¿Ya? De esta manera también voy a tener acceso rápido a algunos colores de mi documento. Si bien es cierto, acá tenemos muchas propiedades sobre el elemento. Miren, desde contorno, desde el color, el contorno, el tamaño, disculpen, el tipo de contorno, los límites, las esquinas, los finales, el tipo de flecha, el contorno variable como ya le hemos estado viendo, la caligrafía. Si queremos ver aún más, por ejemplo, del contorno, vamos a hacer doble clic en este iconito de abajo que acabamos de ver. Acá vamos a tener las mismas propiedades que en esta parte. Del mismo modo, para el relleno, hacemos doble clic en esta parte y vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el relleno, ya sea motivo, PostScript, con texturas, mapa de bits, patrones y así, colores, ¿ya? En el manejo del tamaño de páginas, acá tengo todas mis páginas de un solo tamaño, que es A4 en horizontal. Ya, todos los diseños que hemos venido viendo. Ahora, si yo selecciono la página número 1 y cambio el tamaño a, por ejemplo, a carta, todos los demás páginas se van a cambiar a ese tamaño. Pero, si yo selecciono este cuadradito, bueno, este de aquí, 3 barritas, mírame, 3 barritas. Si selecciono esto me dice que una página puede ser distinta a la otra. Eso quiere decir que si yo cambio de tamaño a esta página, por ejemplo, oficio, solo se va a cambiar al primero y no al resto. ¿Listo? Entonces, eso va a ser bastante útil para modificar los tamaños y para hacer quizá un PDF de diversos tamaños, no solo de uno. Seguramente se han estado preguntando cómo es que yo puedo ver todas mis páginas en una misma pantalla. ¿Ya? Esto ocurre, me parece, desde el Corel 2022 o 2023, donde tú puedes visualizar todas tus páginas. ¿Cómo lo puedes hacer? Vienes a ventana, ventanas acoplables y marcas páginas.
Una vez marcado páginas, en esta parte te va a aparecer todas las páginas de tu documento y lo vas a tener por defecto de esta manera. Para visualizar todas las páginas, solamente vas a hacer clic aquí y listo. Ahí vas a visualizar todas tus páginas. CorelDRAW nos permite más o menos diseñar nuestras páginas como Adobe InDesign, no sé si conocen, pero la idea es que la primera página se diseña distinto, la segunda y la tercera también en otro lado, la cuarta y la quinta, la sexta así, ¿ya? O sea, para que podamos diseñar un libro y en la última página también diferente. ¿Listo? ¿Cómo podemos darle más o menos esa vista previa o diseñar mientras visualizamos esto en Corel? Vamos a ir a diseño, luego vamos a ir a opciones de documento. Acá vamos a encontrar diseño y tamaño de página. Para comenzar, en tamaño de página debemos hacer el doble del que estamos haciendo. Si es A4 en vertical, ponemos A3 porque A3 es la unión de dos papeles, ¿no? De dos papeles en vertical de A4. Luego vamos a venir a diseño. Acá vamos a configurar como folleto. Bien. Y vamos a poner páginas opuestas. Luego nos faltó acá poner en horizontal. Una vez hecho esto, vamos a venir en OK y vamos a ver que nuestra página, que nuestro documento ya se hizo o ya tiene un formato más o menos como libro. Por ejemplo, este es la primera cara. Luego vamos a la 2 y la 3. Si se dan cuenta acá, esta es la 2 y esto es la 3. Y así vamos a encontrar la 4 y la 5, la 6 y la 7. Y la 8, como es la última, pues estará solo. Entonces, de esta manera vamos a poder editar nuestro libro mientras vamos previsualizando. Porque acá vemos, por ejemplo, las dos caras. CorelDRAW permite añadir número de páginas dinámicas, es decir, que van cambiando dependiendo de la página donde se encuentra, así como Word, en sus documentos. Vamos a venir a insertar, vengo acá a diseño, luego a insertar número de página en capa activa o en todas las páginas. Voy a seleccionar en todas las páginas y ahí voy a ver pues el número en todas las páginas. Voy a borrar la numeración y luego voy a venir a diseño, insertar número de página en capa activa. Voy a personalizar solo esto, o sea, estoy insertando solo en el primero, en los demás no estoy insertando. Así que voy a personalizar esto. Lo voy a copiar y luego voy a venir a la 2 y a la 3 y acá voy a pegar. Lo pego y se ha pegado solamente en la 3 y ya miren que ya cambió el número. Si yo selecciono, arrastro acá y voy a crear un duplicado con el clic secundario y voy a traer acá en el 2, va a cambiar de número automáticamente. Ahora selecciono estos dos, voy a copiar, voy a venir a la 4 y la 5, lo voy a pegar y cambia en la 4 y la 5. Y así sucesivamente. Miren, 6 y 7 y 8 y 9. Cuando ponemos un número fuera de una página, no lo pone el número, solamente lo pone un numeral. ¿Ya? Ahora esto si lo vamos moviendo a cualquier página, pues va cambiando la página que le corresponde. CorelDRAW permite añadir rellenos sobre malla en cualquier objeto. Tenemos este objeto. Vengo acá a la herramienta malla y hago clic y automáticamente ya se aplica la malla. O al menos eso aparenta. Si quiero añadir más líneas a la malla, solamente voy a hacer doble clic aquí y ya se va a ir añadiendo. Aquí también puedo hacerlo doble clic y ya se va añadiendo la malla. Voy a agregar un color a esta parte. Vengo a la parte superior, escojo aquí el color, ahí está. Y acá abajo pues otro color. De esta manera voy a ir aplicando colores
a mi objeto, ¿ya? Dependiendo cómo está siendo ubicado la malla. Con esta malla vamos a poder aplicar efectos como el brillo. No, por ejemplo, si yo no aplicara, por ejemplo, si solo aplico el brillo a este de aquí y lo giro un poquito, ya es más o menos como un balón, solamente le faltaría una sombra. Uno de los trucos bastante interesantes y útiles, creo yo, dentro de Corel es el siguiente. No tengo ningún objeto seleccionado. Me voy a cualquier casilla de color y voy a hacerle clic. Cuando le hago este clic me aparece esta ventana emergente, ya ahí está, donde voy a poder aplicar efectos predeterminados a los futuros objetos. Por ejemplo, si yo he seleccionado este color, ya, un tanto rojo, voy a querer que esto me aplique a los gráficos, a los textos artísticos, ya, más o menos a ello quiero que aplique. Si le doy en OK, voy a crear un nuevo objeto y me va a aplicar con ese relleno. ¿Listo? O sea, ya he aplicado un efecto preestablecido. Si le doy con clic secundario a otro color, también me aparece esa misma ventana. Si le doy a gráfico y a medios artísticos, por ejemplo, luego tengo nada más y le doy en OK, al aplicar un nuevo objeto me va a aplicar con esas características. Miren, acá está con un borde rojo. ¿Ya? Todos los futuros objetos a partir de este momento me van a aplicar con estos dos colores que ven acá abajo. Luego, si me voy a seleccionar la herramienta de cuadrado, por ejemplo, luego me voy en la parte superior, dice trazo 0.5 para el borde. Si yo lo pongo 12 para el borde, también me pregunta para qué textos o para qué objetos yo quiero que me aplique el 12 de trazo. Por ejemplo, yo lo selecciono gráfico y medios artísticos. Voy a seleccionar y voy a crear un elemento y me va a crear con esas características que lo acabo de dar. ¿Listo? Y no es solo eso. Deselecciono todo elemento, luego me voy a la herramienta de texto, voy a la parte superior y encuentro fuentes. ¿Cierto? Eso ya sabemos. Selecciono una fuente, por ejemplo, voy a seleccionar DIN Pro Black. También me pregunta a qué tipo de elementos que contengan textos me va a aplicar. Yo le digo texto de párrafo y texto artístico. Yo le doy en OK y cuando creo un nuevo texto, pues me va a dar esa tipografía. DIN Pro. Ahí está. El color sí me aplica porque le hemos dicho a textos artísticos. Y no solo eso. Me voy a la herramienta de texto, cambio el tamaño a 72, por ejemplo, y también me pregunta a qué tipo quiero que aplique o qué elementos que contienen texto quiero que aplique esa configuración. Selecciono texto artístico, voy a crear un nuevo texto y me crea pues con esas características, incluyendo las características anteriores que le he dado. ¿Listo? Y así podemos hacer con muchos más elementos. Por ejemplo, en la herramienta de círculo me permite cambiar el trazo, luego también me permite cambiar la forma del trazo que va a tener. También me pregunta cuál de estas dos formas, ya sea partido o ya sea solamente trazo en arco, ¿ya? Entonces voy a ir configurando para cada elemento estos valores.
Si yo vengo, por ejemplo, aquí a trazo, acá no tengo ninguna configuración, así que no va a ser posible en algunos casos cambiar esto. ¿Listo? Entonces solamente vamos a ver en algunos y yo pienso que en las más comunes. De esta manera vamos a preconfigurar nuestros diseños futuros para no estar teniendo pues ustedes saben que quizá el borde es demasiado pequeño, es demasiado, o el color que no estamos manejando en nuestro diseño, ya para tener más o menos un diseño mucho más rápido, o para hacer un diseño mucho más rápido. En las últimas versiones, Corel ha implementado dos funciones bastante interesantísimas. Uno es la simetría y otra es la perspectiva. La simetría funciona de la siguiente manera. Tenemos el objeto, vamos acá a objetos, simetría y crear simetría. Cuando hemos creado la simetría, tenemos la línea de simetría, el que nos va a hacer como el espejo o la pared donde está ubicado el espejo, ¿ya? A partir de allí se va a crear otro elemento, pues esta parte. Por ejemplo, si yo voy a duplicar este elemento de acá, supongamos de esta manera, luego acá, así, se va a ir creando en lo otro, o sea, al otro lado de la pared, supongamos, se va a ir creando lo mismo, los mismos diseños que estamos creando en la parte de acá, ¿ya? Además, podemos visualizar cómo va quedando cuando la simetría está correcta. Para ello podemos acá hacer el clic y ya estaría de esta manera. ¿Listo? Seleccionamos el objeto, por ejemplo, y voy a ir creando, y del mismo modo se va a ir añadiendo en la simetría. ¿Listo? Todo diseño que hagamos entonces en un lado se va a ir reflejando en el otro. Y no es solo esta parte, también será pues venir a esta parte, y ya que hemos creado esta parte también se refleja en el otro. O sea, es simétrico en viceversa también. ¿Listo? De esta manera entonces, si eliminamos un objeto, obviamente se va a eliminar también de la simetría. Debemos ver que en la simetría no podemos editar el objeto duplicado, o sea, el que está reflejándose. Miren, este es el objeto original y este lado no lo podemos editar. Una vez terminado la simetría, hacemos sin finalizar y nos va a mostrar todo como un objeto. Luego todo este objeto podemos romper la simetría para poder quizá modificar otros elementos. Si quitamos la simetría, se va a quitar el reflejo de las imágenes originales, más no las originales. ¿Listo? Entonces, acá solamente vamos a dejarlo como está y vamos a adaptarlo a nuestra página. Y la otra función es la de perspectiva. Voy a seleccionar un elemento, luego voy a venir a objeto, perspectiva, y tengo añadir perspectiva y también tengo dibujar en perspectiva. Primero vamos a ver añadir en perspectiva. Esto de aquí nos va a permitir modificar más o menos, ¿cómo diríamos ahí? Como si estuviéramos distorsionando un tanto la imagen para adaptarlo ya sea a una pared, ya sea a un embalaje, a un empaque, ya así. Entonces esto nos va a ayudar a esto, por supuesto, a acomodar nuestro objeto en un elemento. Luego, lo más importante no es esta perspectiva, sino es la siguiente. Miren, voy a copiar esto, voy a romper el enlace y voy a copiar, deselecciono el objeto y luego voy a objeto, perspectiva, dibujar en perspectiva. Entro y me va a aparecer este símbolo de acá, inclusive todos los de arriba, miren, ve. Voy a agarrar
más o menos este espacio donde quiero dibujar la perspectiva y ahí me añade este elemento. En esta parte ya puedo dibujar en perspectiva. Para ello tengo dos opciones, inclusive tres. El primero está seleccionado y es para dibujar en un plano, así como está. Luego tengo el plano inferior y superior. Si yo dibujo un elemento, esta parte, el círculo que estoy creando en esta parte es círculo perfecto, pero en esta perspectiva se ve de esta manera. ¿Ya? Ese es un círculo perfecto en esta perspectiva. Vamos a ir adaptándolo más o menos para que vaya quedando dependiendo a lo que vamos queriendo. Miren, cuando voy haciéndolo más grande y cuando lo voy haciendo más pequeño, o sea, se va yendo dependiendo a la perspectiva en que voy usando. Luego tengo para los costados, ahí está. Selecciono un cuadrado, por ejemplo, y al momento de crear, ahí está, pues el objeto se crea en perspectiva. Ahí está. ¿Listo? Entonces, y si acerco y si alejo, el tamaño va cambiando, ¿no? Ahí está. Y algo que no nos debemos olvidar en esta primera parte del curso de Corel, y algo que no debemos olvidar en esta primera parte de tips y trucos o herramientas de CorelDRAW son los medios artísticos. Vamos a esta parte. Aquí vamos a encontrar herramienta de medios artísticos. Tenemos muchos medios artísticos que Corel ha colocado en su programa. Acá tenemos solo algunos. Si tengo seleccionado este objeto, voy a aplicar un medio artístico y se va a aplicar a todo el elemento, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con bordes. Ahí está, miren, ¿ven? Se ha aplicado esa forma. Además, no solo va a aplicar a los objetos, también voy a poder aplicar a un elemento nuevo. Ahí está. Esto de acá es bastante modificable porque tiene vectores además y está en curvas, ¿no? Ahí está, miren. Y no solo son estos, como les he mencionado, estos medios artísticos que vemos aquí. Si vamos a ventana, luego en ventanas acoplables y luego buscamos medios artísticos, que está en efectos, medios artísticos, acá vamos a encontrar un montón de medios artísticos. Miren. Y si queremos aplicar cualquiera de estos, solamente seleccionamos. Por ejemplo, voy a aplicar, a ver, esto de acá, y se va a aplicar a mi objeto. En este caso al seleccionado o a los seleccionados si tuviera varios. Tengo acá esto, por ejemplo, esto. O sea, hay varios de los que podemos hacer uso. Ahí está. Entonces, esos son los medios artísticos que vamos a poder usar. Entonces, podemos usar también, a ver, los elementos de color. Por ejemplo, tenemos acá, a ver, las guitarritas. Seleccionamos nuestro objeto, seleccionamos las guitarritas y ahí aplica las guitarritas. Si quiero más guitarritas o más violines, me parece que son, hago clic aquí, ahí pongo pues los violines. Entonces esto nos va a facilitar bastante crear elementos con un cierto trazado. Para cambiar idioma de CorelDRAW, ya, quizá algunos lo podemos tener en inglés y queremos en español o viceversa. Vamos a tener dos formas de ingresar. Vamos a herramientas, opciones y ahí tenemos global. O en todo caso, de forma directa en este engranaje, hacemos clic y global. ¿Listo? En esta parte vamos a encontrar idioma de interfaz de usuario. Aquí, como vemos, solo está instalado el español. ¿Ya? ¿Cómo haríamos para tener otro idioma? Esto no sucede así de fácil, no podemos instalar un paquete de idioma por separado. Lo que debemos hacer, iremos al disco de instalación o la carpeta de instalación, porque hoy en día casi nadie usa disco de instalación. ¿Ya? Vamos a intentar instalar nuevamente o vamos a instalar como si fuera la primera vez un CorelDRAW.
Ya, por ejemplo acá me dice modificar. En este caso voy a modificar porque ya tengo instalado el Corel. Ya, ahí está. Solo está instalado el Corel Draw, no el Corel Photopaint, el Photofind, no sé cómo se lee, ni el Capture ni el Font Manager, solamente el Corel Draw. Yo lo hago siguiente. Acá seguimos, lo dejamos como está. Siguiente. Y acá encontraremos los idiomas que queramos instalar. Por ejemplo, acá está español, inglés, francés y portugués. En esta versión solo se encuentran estos 4, ¿ya? Pero hay otras versiones en que vas a encontrar muchos idiomas, muchos más. Por ejemplo, yo solo quiero inglés y español. Entonces instalamos, finalizamos la instalación. Ahora sí pueden iniciar y van a los pasos que hicimos al inicio y lo cambian de idioma. Estoy seguro que más de una vez se han preguntado cómo creo mis propios patrones o mis propios motivos, ¿no? En Corel. Si bien es cierto, yo tengo acá creado un motivo, por ejemplo, ¿no? Y quiero aplicarlo a otro objeto. Todavía no es motivo, solamente es una ilustración en una mesa de trabajo o en una hoja de Corel Draw, ¿ya? Si lo selecciono y vengo a esta parte, a relleno, ¿ya? Si aplico acá, se rellena automáticamente de un objeto, de un relleno distinto ya creado, ¿cierto? Para ello vamos a crear otro objeto en esta parte. Solamente para tener una referencia, ¿ya? Quitamos contorno, rellenamos, ¿ya? Ahora sí estamos en esta parte, en propiedades. Aquí hay una parte que dice relleno con motivo o patrón, ¿no? Ahí está, se rellena, ¿cierto? Acá de uno. Si vemos acá, hay una partecita donde nos va a permitir crear un nuevo motivo, ¿ya? Acá dice nuevo archivo a partir de espacio de trabajo, nuevo origen a partir de espacio de trabajo, nuevo origen a partir de archivo y nuevo origen a partir de documento. Vamos a seleccionar nuevo origen a partir de documento, ¿ya? Cuando hacemos esto, mire cómo se nos cambia el mouse. Está como para hacer un recorte. De este modo seleccionamos el motivo que hemos creado, ¿ya? Exacto, hasta allí. Bien. Ahora acá aparece aceptar y borrar. Entonces aceptamos. Ya está. Listo. Miren, ya se aplicó el motivo que teníamos, que hemos creado, ¿no? Podemos ir reduciendo el tamaño. Por ejemplo, anchura es acá 1000. Podemos ponerlo solo 100. Y acá solo 100 también. Y ahí estaría nuestro motivo. Por supuesto, ustedes van a crear un motivo que se ajuste, ¿no? al diseño en que están haciendo. Por ejemplo, en este caso solamente estoy probando, ¿no? Un cierto motivo. A ver cómo puede ir quedando. Ahí está, miren. Entonces, esa sería la forma. Ahora, para guardar este motivo, lo que vamos a hacer es venir a esta parte, ¿ya? Y acá guardaremos, entonces, hay un signo más, vamos a guardar. Y acá escogeremos el nombre. Y guardamos en categoría geométrico. Guardamos y ya se habrá guardado aquí, en esta parte de acá. Bien, se puede ver. Listo. Bueno, para este truco vamos a importar una imagen a Corel. Sabemos que si tenemos un PNG y al copiar imagen y al pegarlo en el Corel, por ejemplo acá, si lo pegamos nos pone un fondo negro, y yo pienso que ya muchos lo saben. ¿Cómo podemos solucionar esto sin tener que guardar a nuestra computadora? Lo primero será pues volver nuevamente acá, hacer clic secundario en la imagen y luego copiar vínculo de imagen.
Ya está. Volvemos a nuestro Corel, a nuestra ilustración, archivo, importar. Abajo donde dice nombre de archivo vamos a pegar y vamos a importar. Ya va a descargar automáticamente el programa en una carpeta temporal y nos va a pedir dónde queremos importar o colocar la imagen. En este caso ya estaría acá colocado. Listo, con fondo de color transparente, ¿cierto? Miren, transparente. Acá lo colocamos, acá lo colocamos. Ya ves, ya está. Entonces de esta forma se puede importar imágenes con fondo transparente directamente desde el navegador. Para poder exportar páginas como archivos de imagen y a la vez todo, o sea, a la vez varios en todo caso, lo que debemos hacer simplemente es venirnos a archivo, exportar para múltiples archivos. Eso, o también ventanas acoplables y exportar. Cuando hagamos clic se nos aparecerá este panel de acá, donde debemos agregar página por página los que queremos exportar. Voy a página 1, no selecciono nada, deselecciono cualquier objeto, pero sí estoy seleccionando la página 1. Voy a añadir en formato PNG, añado, voy a la siguiente página, no selecciono nada, añado en esta segunda página JPG, añadir, ahí está. En la tercera página tampoco selecciono nada, voy a añadir en PNG, ahí está, ahí tengo 3 páginas. Y así voy haciendo con todas las páginas hasta la página número 25. En el formato en que ustedes deseen, sea PNG, JPG. PNG usaremos para exportar imágenes con transparencia y JPG imágenes sin transparencia. SVG para exportar vectores, ya, así como PDF para exportar vectores, pero solamente queremos en esta ocasión JPG o PNG. Listo, así hagamos con todos y vamos a proceder a seleccionar la carpeta donde queremos exportar. Por ejemplo, acá me voy a documentos, voy a Corel y acá exportaré. Si no, selecciono una nueva carpeta. Obviamente la carpeta que ustedes deseen, seleccionamos y exportamos. Ahora vamos a ir a visitar esa carpeta, ahí está. Y acá en exportación deben estar los archivos. Ahora aún no se exporta porque recién está exportando. Y acá vemos la primera página. Recién podemos ver la primera, ahora la segunda. Y ahí están los 5 archivos tal y como yo los pedí que exporten en PNG, JPG y así. Si en un tip anterior aprendimos a exportar una página a un archivo PNG y así hacerlo con varias páginas, pero de forma individual, ahora vamos a aprender cómo hacerlo todos a la vez. Para ello, nos vamos a ir a la pestaña o a la ventana acoplable de páginas. Acá encontramos páginas. Agarramos la primera, presionamos Shift, nos vamos a la última página, hacemos clic y se nos selecciona todas las páginas. ¿Listo? Volvemos a la página exportar, seleccionamos el formato que queremos exportar, en este caso yo quiero PNG. ¿Listo? Y voy a añadir. Se añade automáticamente todas las páginas. Ahí está. Y podemos configurar cada una de las páginas en qué formato y todo ello, ¿verdad? ¿Listo? También podemos eliminar la página que no queremos. Y también podemos hacer algunas otras configuraciones, como lo de duplicar, añadir archivo con esta configuración, o solamente exportar este elemento que tenemos actualmente. ¿Listo? Una vez seleccionamos todos, si queremos podemos agregar un sufijo a la página. ¿Listo? Pero debemos tener en cuenta que este sufijo va a ir después
de la página 18. O sea, el nombre va a ser página 18 subguión este sufijo que le van a poner acá. Bien, teniendo en cuenta eso, seleccionamos la carpeta donde queremos exportar. Ahora simplemente es dar clic al botón exportar y veremos que se nos exporta en esta carpeta todos los archivos que hemos seleccionado.